Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del entretenimiento y las noticias, y es que nuestra querida Diletta Leotta, esa figura tan carismática y siempre en el ojo del huracán mediático, ha soltado una bomba. Sí han oído bien, una confesión tras años de silencio que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Así que si todavía no forman parte de esta increíble comunidad, les invito de corazón a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que compartimos aquí. Esto se pone bueno. Y es que cuando hablamos de Diletta Leotta, hablamos de una personalidad que ha sabido labrarse un nombre propio en el panorama italiano, y cada vez más a nivel internacional. Conocida por su faceta como presentadora deportiva, su belleza deslumbrante y su personalidad arrolladora, Diletta siempre ha estado rodeada de un aura de misterio y expectación. Cada paso que da, cada declaración que hace, se convierte en noticia de primera plana. Pero hoy, lo que vamos a analizar va mucho más allá de sus apariciones públicas o sus romances sonados. Hoy vamos a hablar de una revelación que ha salido a la luz y que, según las informaciones, proviene de sus propias palabras, confesiones que ha guardado celosamente durante años y que ahora, finalmente, ven la luz. ¿Qué será lo que Diletta ha decidido compartir después de tanto tiempo? ¿Será algo sobre su vida personal, sus inicios en el mundo del espectáculo, o quizás un secreto profesional que podría cambiar la forma en que la conocemos? La intriga es máxima, y por eso hemos dedicado este vídeo a indagar a fondo en esta impactante confesión. Para entender la magnitud de esta noticia, es crucial recordar un poco el recorrido de Diletta. Desde sus primeros pasos en la televisión local hasta convertirse en una de las presentadoras más reconocidas de la serie italiana, su ascenso ha sido meteórico. Siempre ha transmitido una imagen de profesionalismo, elegancia y una simpatía contagiosa. Sin embargo, la vida de una figura pública tan expuesta no está exenta de desafíos, presiones y, seguramente, momentos de reflexión profunda. Es en esos momentos, a menudo tras bastidores, donde se forjan las historias más íntimas y significativas. Y es precisamente una de esas historias, una confesión largamente esperada, la que hoy nos ocupa. Las filtraciones, porque efectivamente estamos hablando de información que ha trascendido de manera un tanto, digamos, emocionante, sugieren que esta confesión no es algo baladí. Se trata de algo que ha marcado su vida, algo que la ha moldeado como persona y como profesional. La información que ha llegado hasta nosotros habla de una declaración que Diletta habría hecho en un contexto más íntimo, quizás en una entrevista exclusiva o en una conversación privada que, por azares del destino, se ha hecho pública. Lo fascinante de esto es la aparente dicotomía: por un lado, la figura pública sonriente y carismática que vemos en pantalla, por otro, la persona real, con sus experiencias, sus miedos, sus luchas y ahora, con una confesión que promete ser reveladora. Los detalles que han trascendido hasta ahora son fragmentarios, lo cual, lejos de apagar la curiosidad, la aviva aún más. Se habla de un tema personal, algo que la ha afectado de manera significativa y que, hasta ahora, había mantenido bajo llave. Podríamos especular, claro está. ¿Podría ser sobre las dificultades que enfrentó al principio de su carrera? ¿Presiones, discriminación, o quizás un error que cometió y que le enseñó una lección invaluable? O tal vez, y esto es lo que más intriga a muchos, podría ser algo relacionado con su vida sentimental, un aspecto que siempre genera un enorme interés público. Sin embargo, la forma en que se ha presentado la noticia, con ese énfasis en años de silencio, y te dejará boquiabierto, sugiere algo de una profundidad emocional considerable. No es una anécdota trivial, es una revelación que, por su impacto y el tiempo que ha permanecido oculta, parece tener un peso considerable en la narrativa vital de Diletta. Imaginemos por un momento el coraje que se necesita para abrirse de esa manera, especialmente cuando se es una figura pública. No es fácil despojarse de esa armadura mediática y mostrar vulnerabilidad. Pero es precisamente en esa vulnerabilidad donde a menudo encontramos las conexiones más profundas con los demás. Por eso esta confesión, sea cual sea su naturaleza exacta, tiene el potencial de humanizar aún más a Diletta a los ojos de sus seguidores, permitiéndonos verla no solo como un icono de la televisión, sino como una mujer real, con sus propias batallas internas y sus propias historias que contar. Los rumores y las especulac.
Iones han volado como pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Algunos apuntan a que podría tratarse de una experiencia traumática que vivió en el pasado y que nunca antes había compartido. Otros sugieren que podría estar relacionada con su salud, un aspecto que, aunque afortunadamente no parece ser el caso en su día a día, siempre es una preocupación latente para cualquiera. Y por supuesto, la línea de lo sentimental siempre está presente. ¿Podría ser sobre una relación pasada que la marcó de forma indeleble? ¿Un amor secreto o quizás un desamor que la hizo replantearse muchas cosas? La verdad es que hasta que no se conozcan los detalles completos, solo podemos especular, pero la expectación es palpable. Lo que sí parece estar claro es que Diletta ha decidido romper un muro. Ha elegido un momento quizás estratégico, quizás impulsado por una necesidad interna de liberarse, para compartir algo que lleva consigo. Y este acto de apertura, de por sí, ya es digno de atención. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las cosas que guardamos, sobre las historias que no contamos. A veces la decisión de hablar, de confesar, es un acto de sanación, un paso hacia adelante. Y si esto es lo que Diletta está experimentando, solo podemos aplaudir su valentía. La clave de por qué esto podría dejarnos boquiabiertos reside, presumiblemente, en la expectativa que tenemos sobre ella. Diletta para muchos representa una vida de éxito, de glamour, de aparente facilidad. Si la confesión revela un lado más oscuro, una lucha interna, o una adversidad superada, eso cambiaría radicalmente esa percepción. Nos mostraría una faceta desconocida, la de la resiliencia, la de la fuerza ante las adversidades. Y eso, créanme, es mucho más impactante que cualquier otra cosa. Piensen en ello. Si esta confesión se refiere a algún tipo de manipulación o acoso que haya sufrido en su ascenso, sería devastador pero también tremendamente importante para visibilizar realidades que muchas mujeres en el mundo del espectáculo enfrentan. Si se trata de una enfermedad o un problema de salud mental que haya superado en privado, nos daría una lección de fortaleza inigualable. O si es una revelación sobre una relación que terminó de una forma inesperada y dolorosa, nos mostraría su lado más humano y vulnerable. La amplitud de posibilidades es vasta, pero el factor común es que todas ellas apuntan a un aspecto de su vida que va más allá de la superficie brillante que solemos ver. Lo que este tipo de noticias nos enseñan, más allá de los detalles específicos de la vida de una celebridad, es la complejidad de la experiencia humana. Todos tenemos nuestras historias, nuestras batallas, nuestros momentos de duda y nuestras victorias silenciosas. Y cuando alguien tan visible se atreve a compartir una parte de eso, nos recuerda que la autenticidad, aunque a veces dolorosa, es lo que nos conecta. Así que, ¿qué podemos esperar de esta confesión de Diletta Leotta? Lo más probable es que sea una historia que nos haga reflexionar, que nos conmueva, y que, sin duda, nos permita verla con otros ojos. Es el tipo de noticia que no solo se queda en el titular, sino que invita a la conversación, al debate y a la empatía. Es un recordatorio de que detrás de cada rostro público hay una persona con una historia compleja y rica. Ahora, antes de que sigamos especulando y antes de que les revelemos, en la medida de lo posible, los detalles que se han filtrado, quiero recordarles que si están disfrutando de este análisis, si les intriga la historia de Diletta y si quieren estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento y más allá, este es el lugar. Así que, por favor, no olviden darle un buen like a este vídeo si les está gustando, porque nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si aún no lo han hecho, y están esperando el momento perfecto para unirse, este es. Pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se les escape nada. Entrando ya en lo que se ha podido conocer, y es importante recalcar que se trata de información que ha trascendido, no de una declaración oficial completa. Se habla de que Diletta ha revelado un secreto relacionado con un periodo de su vida en el que se sintió especialmente sola y vulnerable, a pesar de estar rodeada de gente. Parece que se refiere a un momento de fuerte presión mediática y personal, en el que tuvo que lidiar con críticas y juicios que la afectaron profundamente. La confesión gira en torno a cómo logró superar ese momento, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, encontrando una fuerza interior que no sabía que poseía. Lo que la hace boquiabierta es, según parece, la intensidad de esa lucha interna que ella describe. No se trata de un simple mal momento, sino de una época en la que llegó a cuestionarse su propia valía y su camino. Se cuenta que en ese entonces, las luces de la fama parecían más cegadoras que iluminadoras y que la soledad se sentía en medio de multitudes.
Y lo más revelador es su relato sobre cómo logró salir de ese abismo, enfocándose en su crecimiento personal y en rodearse de personas que realmente la apoyaban y valoraban por quien era, más allá de su imagen pública. Esta confesión, según se ha podido saber, surge de la necesidad de Diletta de compartir su experiencia para ayudar a otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares. Ella misma habría expresado que tardó años en poder hablar de ello sin sentir un nudo en la garganta, y que ahora se siente empoderada para compartir su historia como un mensaje de esperanza. Es un testimonio de resiliencia, de cómo las adversidades pueden forjar el carácter y, sobre todo, de la importancia de la autoaceptación y el apoyo mutuo. La noticia ha resonado con fuerza porque, como decíamos, la imagen que proyecta Diletta es de una mujer segura, radiante, que parece tenerlo todo. Y descubrir que detrás de esa fachada ha existido una lucha tan profunda, nos obliga a replantearnos nuestras propias percepciones y a ser más conscientes de que todos, absolutamente todos, llevamos nuestras propias cargas. En resumen, la bomba que Diletta Leotta ha soltado es una confesión sobre un periodo de profunda soledad y vulnerabilidad que experimentó, a pesar de su éxito público. Ha revelado cómo logró superar esa etapa, encontrando fuerza interior y aprendiendo lecciones valiosas sobre la vida y sobre sí misma. Esta historia, guardada durante años, ahora sale a la luz como un mensaje de esperanza y un testimonio de resiliencia, invitándonos a todos a reflexionar sobre la complejidad de la vida, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida y las confesiones de Diletta Leotta. Si les ha parecido interesante, si les ha hecho reflexionar o si simplemente les ha mantenido enganchados, por favor, no olviden dejar su me gusta porque nos anima muchísimo a seguir adelante. Y por supuesto, si todavía no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Únanse a esta comunidad pulsando el botón de suscripción y activando la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo y cuídense mucho.